como dice acá, podríamos decir que a bajas temperaturas solo es significativa la contribución traslacional a esta propiedad. A temperatura ambiente son importantes las contribuciones traslacional y rotacional, y solo a altas temperaturas debe sumarse la contribución vibracional. El principio de equipartición sale de aplicar las leyes de la mecánica clásica. Y como dice acá, la física clásica no puede dar cuenta de este comportamiento. De hecho, este comportamiento de la capacidad calorífica de los gases fue uno de los hechos experimentales que dio lugar al nacimiento de la física cuántica. ¿Sí? Las hipótesis clásicas para describir el movimiento de los sistemas microscópicos no alcanzaban para predecir correctamente el comportamiento experimental cuando las cuestiones que se analizaban tienen que ver con cuestiones microscópicas. O sea, la física newtoniana anda bien para describir el movimiento macroscópico, pero cuando nos vamos al movimiento microscópico, fíjense que estamos pensando en cómo es la vibración de una molécula o cómo es la rotación de una molécula, ahí las leyes de Newton no pueden aplicarse. Y tienen que aplicarse otras leyes que están dentro de lo que se conoce como física cuántica, de la cual ustedes vieron algunas cuestiones, se me fue todo. Ustedes vieron algunas cuestiones de física cuántica cuando el problema de escribir era la cuestión de cómo están los electrones en un átomo. Fíjense que de nuevo, cuando queremos describir un sistema microscópico, electrones en un átomo, aparecen fallas con la aplicación de la física clásica. Ahí no podíamos aplicar las nociones que nosotros teníamos de electrostática o de dinámica, no alcanzaban para describir lo que pasaba para el electrón en un átomo y tenían que recurrir a otra teoría, otro campo teórico, que es el de la física cuántica, que por ahora es un campo que sigue siendo válido, ¿sí? Y que solo es necesario tener en cuenta cuando vamos a analizar comportamientos microscópicos, a escala atómica, quiero decir. Bueno, otro hecho que también trajo problemas para la física clásica fue el hecho de analizar la capacidad calorífica de los sólidos con la temperatura. Como dijimos hasta recién, estábamos pensando en la capacidad calorífica de sistemas formados por gases. Y ahí podíamos aplicar el principio de equipartición. Bueno, el mismo principio clásico se puede aplicar para analizar cuál es la capacidad calorífica de los sólidos. De hecho, existía, antes de la física clásica, de la física cuántica, existía una ley experimental empírica que se conoce como ley de Dulong y Petit, y que dice que la capacidad calorífica de un sólido monoatómico a temperatura ambiente es del orden de 3R, de 3 veces R. Y si se analiza para el sodio, acá hay algunos sólidos monoatómicos, sodio, hierro, cobre y zinc, fíjense que este valor está alrededor de 3R. ¿Se acuerdan? R en Joule es 831, así que 3R es alrededor de 25 joules, ¿sí? Entonces, la predicción clásica es que en el retículo cristalino los átomos experimentan solo un movimiento de oscilación alrededor de sus posiciones de equilibrio, ¿sí? Como no se trasladan ni rotan, los 3 grados de libertad por partícula deben asignarse a la vibración. Entonces, el principio de equipartición predice que para un sólido monoatómico la capacidad calorífica es 3N, el número de Avogadro, por K, o sea 3R, que está de acuerdo con la ley de Dulong y Petit que se encuentra a temperatura ambiente, ¿sí? ¿De dónde sale este resultado del principio de equipartición? Bueno, al sólido lo podemos pensar como un sistema en el cual los átomos no se trasladan en todo el espacio, ¿sí? Pensemos únicamente en un átomo, por ejemplo este que está acá, en nuestro modelo simple de bolitas y resortes. Este átomo no se desplaza en el espacio, sino que lo único que puede hacer es moverse vibrando alrededor de su posición de equilibrio. Vibrar en el sentido del eje X, Y o Z. Entonces, el movimiento de vibración que realiza un átomo en la red cristalina tiene una contribución de vibración alrededor, a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z. ¿Sí? Puede vibrar en las 3 direcciones. Y dijimos, para la vibración podemos escribir una contribución que está relacionada con la energía cinética y una que está relacionada con la energía potencial, ¿sí? Porque aparecen fuerzas cada vez que el átomo se aparta de su posición de equilibrio.
Entonces, la energía de vibración tiene tres contribuciones que depende de la coordenada X, Y o Z, porque puede vibrar en los tres sentidos, y la energía media entonces de vibración, usando el principio de equipartición, va a ser 3 veces kT, que es la contribución por modo de vibración. Si escribimos la energía interna molar, ¿sí? En este caso no hay contribución de la traslación ni contribución de la rotación, solo hay una contribución de la vibración y dijimos que es 3 kT por molécula. Al multiplicar por el número de Avogadro nos queda que es 3R por T, la energía molar interna. Y si hacemos la derivada, que es lo que se necesita para encontrar la capacidad calorífica, vemos que la capacidad calorífica predicha usando el principio de equipartición para un sólido monoatómico corresponde a 3R, que está de acuerdo con el principio, con la ley experimental de Dulong y Petit. Pero ¿qué pasa? Esa ley se cumplía, dijimos, se cumple a temperatura ambiente. Cuando se analiza, y fíjense que este modelo predice que la capacidad calorífica a volumen constante es una constante, no depende de la temperatura. Bueno, sin embargo, cuando se analiza la capacidad calorífica de los sólidos y se empieza a disminuir la temperatura, se encuentra para todos los sólidos que la capacidad calorífica empieza a bajar. Y de hecho, a temperaturas muy bajas, esa capacidad calorífica tiende a cero. O sea que la predicción del principio de equipartición solo se cumple a altas temperaturas. A bajas temperaturas hay un apartamiento de esa condición y el límite cuando la temperatura tiende a cero de la capacidad calorífica es cero también. De hecho, a bajas temperaturas se puede probar, se puede encontrar una dependencia con la temperatura al cubo. O sea que esto aumenta como si fuera una cúbica a temperaturas muy bajas. Y solo a altas temperaturas se encuentra el valor predicho por el principio de equipartición. Entonces, como vimos recién, los modelos desarrollados para la capacidad calorífica de gases y de sólidos monoatómicos, que están basados en la física clásica, porque usan las ecuaciones de Newton para el movimiento, fallan al predecir los valores de las capacidades caloríficas, por ejemplo, a bajas temperaturas. Y solo se corresponden con la experiencia a temperaturas altas. Entonces, la física clásica no puede explicar este comportamiento experimental. Y acá es donde se necesita recurrir a otras hipótesis como la de cuantización de la energía, que ya entra dentro del campo de lo que llamamos física cuántica. ¿Sí? Entonces, a partir de inicios del siglo XX, cerca del 1900, Planck plantea esta idea de la cuantización de la energía, o sea que la energía no se distribuye de manera continua entre las moléculas, sino que las partículas pueden tener determinados valores de energía. Y el intercambio de energía entre distintas moléculas, o un fotón y una molécula, solo puede darse en valores discretos. O sea que podríamos pensar, ¿sí?, que la energía de las moléculas, en lugar de ser una cuestión continua, es que las moléculas tienen distintos niveles de energía. ¿Sí? Y entonces va a haber moléculas que estén con un determinado valor de energía, moléculas representadas por este puntito, y otras que tengan otro valor de energía. Pero en el medio no hay ninguna. ¿Sí? Esto quiere decir que la energía no es continua. Si yo estoy mirando la cantidad de moléculas que hay en función de la energía, y pongo energía para acá, sería el análogo a la distribución de energía que teníamos antes, a lo que llegan las leyes de la física cuántica es que en realidad no existe una distribución continua de energía, sino que existen niveles discretos. Y es posible que haya moléculas en algunos de esos niveles, pero no en el medio. ¿Sí? Cuando se analiza los resultados, se aplican las hipótesis de la física cuántica para describir el movimiento de traslación, de rotación o de vibración, se encuentra que para la traslación, la separación entre esos niveles es prácticamente despreciable. O sea que el movimiento de traslación de la molécula en el espacio sí se puede pensar básicamente como si fuera un movimiento que tiene una energía de traslación continua. La separación entre los niveles es tan pequeñita que prácticamente es un continuo. O sea que para la traslación, la descripción clásica sí está bien. ¿Sí? Y de hecho es lo que encontramos.
se encuentra que cuando solo hay contribución de la traslación, por ejemplo, cuando estamos analizando un gas monoatómico, la predicción de la física clásica era correcta. Usando el principio de equipartición para estimar CB, nos daba un buen resultado. En cambio, cuando aparece una contribución de la rotación, bueno, la rotación en realidad tiene niveles de energía que están separados de una manera significativa. ¿Sí? A muy bajas temperaturas, las moléculas solo pueden estar en los primeros niveles de energía rotacional. ¿Sí? Y es necesario aumentar mucho la energía para hacer que algunas moléculas, ¿sí? Sería la situación entre lo rojo y lo verde, lo rojo sería menos energía, menos temperatura, lo verde más energía, más temperatura. Cuando aumentamos la energía, la temperatura, lo que pasa es que muchas de las moléculas que están en niveles de rotación bajitos pasan a niveles de rotación con mayor energía, pero la diferencia entre esos niveles es apreciable. Entonces, solo van a contribuir con energía rotacional las moléculas que estén en niveles de energía más altos. La separación entre los niveles de energía de rotación, si quisiéramos realizarlo con un fotón, por ejemplo, quisiéramos darle luz a una molécula y pasarla de un nivel al otro, tendríamos que darle luz, irradiar con luz que está en el rango de energías de microondas. O sea, aplicando radiación de microondas a una muestra, es posible hacer que las moléculas pasen de un nivel rotacional a otro, que justamente es como funcionan los microondas, ¿no? Los hornos a microondas. El microondas que usamos para calentar la comida. Lo que hace el microondas es irradia la comida con radiación que tiene energía comparable a la diferencia de energía entre los distintos niveles rotacionales de las moléculas de agua. Entonces, básicamente lo que hace el microondas es le da cuántos de energía, le da energía a las moléculas de agua para que pasen de un nivel de rotación a otro. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hace el microondas es calentar el agua, o la cantidad de agua que tengan las moléculas. ¿Sí? Entonces, pasamos muchas de las moléculas de agua que están a niveles rotacionales bajos a niveles rotacionales de mayor energía y como consecuencia aumenta la temperatura. Bueno, en el caso del movimiento de vibración, la separación entre los distintos niveles de energía de vibración es muy alta, alta comparada con la temperatura ambiente, ¿no? De hecho, si quisiéramos pasar las moléculas desde un nivel a otro, tendríamos que darle energía, no en el rango de microondas, sino en el infrarrojo, que esto es ahí apenas cercano al visible. La energía necesaria para pasar de microondas a infrarrojo es bastante, ¿sí? Es mucho más energética la radiación infrarroja que la de microondas. Entonces, la separación energética es tan grande que es necesario aumentar mucho la temperatura del sistema para poder poblar otros niveles vibracionales y que contribuyan a la capacidad calorífica. Entonces, básicamente podemos decir, ¿cómo podemos explicar esto recurriendo a la física cuántica? Nosotros lo vamos a hacer como cualitativa esta descripción. La introducción de la física cuántica básicamente es decir que la distribución de energía no es continua, sino que es discreta. Y que para poblar apreciablemente los distintos niveles de energía de los distintos movimientos es necesario ir a temperaturas altas o moderadas. En el caso de la rotación, a temperaturas moderadas se puede poblar apreciablemente un número importante de niveles rotacionales, pero para empezar a poblar, o sea, para que haya moléculas que tienen energía vibracional elevada, es necesario aumentar mucho la temperatura. Entonces, a bajas temperaturas, la contribución clásica sigue siendo, la descripción clásica sigue siendo válida porque la energía de traslación es prácticamente continua. Sin embargo, a bajas temperaturas solo hay muy poca cantidad de moléculas en niveles rotacionales de alta energía y prácticamente ninguna en niveles vibracionales de alta energía. Entonces, a bajas temperaturas no hay contribución ni de la rotación ni de la vibración a la capacidad calorífica. A medida que aumentamos la temperatura, se empiezan a poblar otros niveles rotacionales, hay una cantidad apreciable de moléculas en niveles rotacionales de mayor energía.
Sin embargo, la vibración sigue prácticamente despoblada. Hay una proporción muy chiquita de moléculas que están en niveles de alta energía. En esas condiciones, la contribución de la capacidad calorífica proviene de la traslación y de la rotación. Y solo aparece una contribución de la vibración a muy altas temperaturas, que no está graficado acá, pero sería en esa condición, muchas de las moléculas están en niveles vibracionales de alta energía. Entonces, de esa manera podemos explicar, en principio, por qué falla la física clásica en la descripción de los movimientos, porque la descripción correcta es cuántica, y por qué a medida que aumenta la temperatura, la capacidad calorífica empieza a aumentar, y podemos asociarla a que se suman contribuciones a la energía cinética de los distintos movimientos. Bueno, sobre la base de ese resultado, de lo que estuvimos contando ahí, lo que podemos hacer es resolver el problema. Yo lo tengo como problema 4, pero no me acuerdo si cambió en este seminario. Algo que quería aclararles es que vieron que detectamos algunos errores en el seminario en la clase pasada. Ya subimos al Moodle de la cátedra una versión nueva del seminario en la que están corregidos esos errores. Y no me acuerdo si el problema este se sigue llamando problema 4, pero lo van a encontrar. La idea es que discutan, como dice acá, en todos los casos sobre la base cualitativa de la cuantización de la energía, la razón por la que las moléculas en fase gaseosa no pueden cumplir con el principio de equipartición, incluyendo todos los movimientos moleculares a cualquier temperatura. La idea es que piensen o que cuenten esta cuestión de que a medida que aumenta la temperatura empiezan a sumarse otras contribuciones de movimiento. Y a los efectos de razonar este resultado, tenga presente que los números de onda de los cuantos de energía asociados a los cambios de energía de rotación y de vibración son del orden de 1 centímetro a la menos 1 o 300 centímetros a la menos 1. Estas unidades son unidades de energía, ¿sí? Como número de onda. Y acá les pone la relación que hay entre la energía y el número de onda. Este número de onda es nu, con la rayita. Para pasar de número de onda a cambio de energía necesitan multiplicar por h, ¿se acuerdan la constante de Planck? Y por la velocidad de la luz. La idea es que hagan esta cuenta con 1 centímetro a la menos 1 y con 300, que corresponde a la separación de energía aproximada entre los niveles de rotación y los niveles de vibración. Y que comparen la separación esa entre los niveles rotacionales y niveles vibracionales con la energía térmica disponible en el medio, que podríamos sintetizarla en el producto K por T. De alguna manera, el producto K por T nos da una idea de cuál es la energía térmica media que tiene el sistema, o el orden de la energía térmica. ¿Sí? Entonces les pide comparar la diferencia de energía entre niveles rotacionales y vibracionales, pasando de esta unidad a energía, con la energía térmica disponible, por ejemplo, a temperatura ambiente. Podrían usar la energía a 298. Bueno, como dice acá, para quienes sigan licenciatura en química, estos conceptos se vuelven a ver en Fisicoquímica 2, donde se avanza en la descripción cuántica de estos sistemas. De hecho, Fisicoquímica 2, la primera parte de la materia, la mitad de la materia, es cuántica. Y con estas ideas, también lo que podemos hacer es pensar el problema 5 y el problema 6 del seminario, o los números que tengan ahora, pero la idea es pensar en las distintas formas de energía que tiene un sistema y pensar en la energía potencial y la energía cinética y las contribuciones que aparecen de las distintas energías y cómo cambian con la temperatura. ¿Sí? En el problema 5 les dice que piensen en el equilibrio entre un líquido y su vapor a una determinada temperatura. Para que las moléculas pasen de la fase líquida a la fase gaseosa deben superar cierta energía que puede estimarse a partir del valor que conocemos nosotros como entalpía de vaporización. ¿Se acuerdan que hasta lo calcularon en las primeras materias? Lo determinaron para un líquido. Bueno, les propone el problema que imaginemos una ampolla de vidrio muy frágil en la que se encuentra un molde teretílico y que esta ampolla se encuentra en un recipiente de 1 litro en la que se ha practicado vacío. ¿Sí? Ustedes vayan como haciéndose una imagen mental de este enunciado, que es parte de la cuestión de resolver problemas, ¿no? Poder construir una imagen mental de lo que dice el enunciado. Pero básicamente tengo una ampollita con un molde teretílico en un recipiente grande donde se hizo vacío.
En un cierto instante se rompe la ampolla y una fracción del líquido pasa a fase vapor. El sistema, dice, está en contacto térmico con su exterior y se observa que la temperatura inicial y final del sistema es la misma. O sea, tengo el éter etílico en fase líquida, cuando se rompe la ampolla, parte se vaporiza. ¿Sí? Y estamos en condiciones en que no todo el líquido se vaporiza, ¿no? Parte queda como fase líquida. Y lo que nos propone el problema que pensemos es qué deberá esperarse de la energía cinética de las moléculas en la fase líquida y en la fase vapor. ¿Cómo será la energía cinética media que tienen las moléculas en el líquido y en el vapor? ¿Sí? Estas preguntas yo las planteo y las vamos a dejar abiertas hasta la clase que viene. ¿Sí? Bueno, si quieren en la consulta podemos avanzar un poquito sobre esto, pero mi idea no es responderlas, sino que les queden pendientes a ustedes, como preguntas abiertas. Y además les pregunta cómo será la energía potencial en la fase de vapor comparada con la fase líquida. Que pensemos en eso. Acuérdense que la energía potencial es la que está relacionada con las interacciones. ¿Sí? Y sobre la base de eso, ¿sí? ¿Cómo podrá estimarse el orden de magnitud de esta diferencia por mol de sustancia? ¿Sí? De la diferencia entre la energía potencial media de las moléculas en la fase líquida y en la fase de vapor. ¿Con qué estará relacionada esta diferencia? ¿Sí? Bueno, y finalmente en el problema 6 les dice que consideren de nuevo el equilibrio ahora entre agua líquida y su vapor en un termo. Y dice, al principio el sistema está cerrado y en equilibrio a una determinada temperatura, pero en cierto instante se abre y se hace circular una corriente de aire, o sea, se sopla en la superficie del termo durante un cierto tiempo, de manera que se arrastre una fracción del vapor hacia afuera del recipiente, impidiendo que vuelva a la fase líquida. Se vuelve a cerrar y se mide la temperatura. ¿Sí? O sea, se entiende, un termo de estos que usamos para tomar mate, le sacamos la tapa, soplamos en la superficie en el orificio de entrada del termo, un ratito y cerramos. ¿Qué deberá esperar de la temperatura del agua luego de hacer eso? Que se mantenga constante, que aumente o que disminuya. Y la idea es que pensemos en este resultado utilizando una explicación que implique la ley de distribución de energía. O sea que yo me imagino que nadie de ustedes tiene duda que si yo abro el termo, soplo un ratito y vuelvo a cerrar, la temperatura del agua bajó, ¿no? De hecho, lo que hice fue enfriar el agua del termo. Bueno, la cuestión es, ¿cómo podemos explicar que haya disminuido la temperatura sobre la base de la distribución de energía? Y les dejo este problema también abierto para la próxima. Entonces, luego de esta clase podemos pensar como preguntas orientadoras. ¿Qué tipo de energía puede tener un sistema molecular? Ahora avanzamos. Dijimos que teníamos energía potencial y energía cinética. Podíamos tener esos dos tipos de energía. Y dentro de la energía cinética, nosotros veníamos describiendo solo el movimiento de traslación y ahora empezamos a describir medianamente el movimiento de rotación y de vibración. ¿Con qué variable intensiva está relacionada la energía cinética de las moléculas? Bueno, hicimos una deducción para la energía traslacional y habíamos visto que la energía media está relacionada con la temperatura. Y usando el principio de equipartición vimos lo mismo para la energía media rotacional y la energía media vibracional. Entonces podemos decir a esta altura que energía cinética media es temperatura, o podemos hacer un análogo entre la energía cinética media y la temperatura, en el sentido de que mayor energía cinética media implica mayor temperatura del sistema. Y la otra pregunta que tenemos acá es si se puede describir correctamente el movimiento de las moléculas usando las leyes de Newton. Bueno, si tenemos en cuenta esa descripción y hacemos predicciones, vemos que las predicciones no coinciden con la experiencia, o sea que el comportamiento microscópico de las moléculas no queda correctamente descrito usando la física clásica. Y se debe recurrir a resultados de la física cuántica, o sea, tener en cuenta que la distribución de energía no es continua, que excepto para la traslación no lo podemos pensar de manera continua, y eso tiene consecuencias en las propiedades que medimos. Nosotros nos restringimos a la capacidad calorífica, pero hay otras consecuencias. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer en lo que viene? En lo que viene vamos a ver
vamos a incorporar un poco más de complejidad a este gas que estamos pensando. ¿Se acuerdan que al principio era un gas de partículas puntuales que no interactuaban? Ahora le empezamos a dar un poco de estructura a ese gas. Podemos permitirnos que el gas tenga estructura interna y sea poliatómico. Y ahora lo que vamos a hacer es permitirle a ese gas que exista, que tenga interacciones. O sea, nos vamos a meter en la descripción de lo que podemos llamar gases reales, que a diferencia de nuestra descripción del gas ideal, incorpora la existencia de interacciones. Bueno, no solo de interacciones, sino también tiene en cuenta el tamaño molecular. Digamos, vamos a entrar en modelos que buscan una mejor descripción, básicamente teniendo en cuenta dos factores, el tamaño molecular y la existencia de interacciones.